Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Job capítulo 1 y versículo 6. Dice así la Sagrada Escritura. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has hecho cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en contra ti en tu misma presencia. Lo que hemos acabado de leer es una de las historias más difícil de ser entendida y comprendida con la razón humana. Y lo que hemos leído fue un diálogo de Dios con Satanás sobre su siervo, el siervo de Jehová, Job. Como Dios mismo describe que era un varón perfecto y recto, y era temeroso y apartado del mal. Era un hombre que tenía su integridad con Dios, su vida a la perfecta voluntad de Dios. Pero la pregunta que hacemos es: ¿por qué Satanás se fue delante de Dios? ¿Por qué Dios permitió que Satanás pudiera entrar en un lugar, en un diálogo con Dios? Habla lo siguiente, de que Satanás rodeaba y andaba sobre la tierra. Como dice la Sagrada Escritura también, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estamos en un mundo natural, humano y terrenal, pero eso no está ausentando del mundo espiritual. No está ausentando que al paralelo nuestro en el campo espiritual está como en sincronía el mundo espiritual con el mundo terrenal. Que mientras los ángeles de Dios están acampando alrededor de los que le temen y los defiende, del otro lado, como dice la Sagrada Escritura, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la Sagrada Escritura que los hijos de Dios, esta palabra los hijos de Dios, no está hablando de los seres humanos que se presentan delante de Dios, sino está dando una figura de lenguaje hablando sobre los ángeles de Dios que se presentan delante de Dios a diario para rendir cuenta de lo que le fue ellos otorgado para cumplir aquí en la tierra. Porque los ángeles no viven en la tierra, pero son enviados de parte de Dios a la tierra para cumplir un propósito en la vida de determinadas personas, y luego son enviados otra vez al cielo. Y entiendo con esto que de tiempo en tiempo es como que ellos se rindieran cuenta con Dios y se presenta delante de Dios para hablar sobre el propósito del cual ellos vinieron a hacer aquí en la tierra, rendir cuenta por su trabajo delante de Dios. Pero dice que los hijos de Dios se presentaron, y con ello también se presentó Satanás con una permisión de Dios. Decí conmigo: permisión de Dios. Porque el diablo no puede hacer absolutamente nada sin la
permisión de Dios. El diablo no hace lo que quiere. El diablo hace lo que Dios le permite hacer. Entonces tenemos que entender que la vida de Job estaba guardada por los ángeles de Dios, como dice el libro de Salmos 34:7. Y el diablo, por más que quería, no podría tocar la vida de Job. Así que el diablo, por más que quiere tocar tu vida, no lo puede tocar. La Biblia dice, y es bien claro, de que el maligno no puede tocar a los hijos de Dios, por más que quiera. Porque si él tuviera ese acceso libre, nosotros ya estaríamos destruidos mucho tiempo. ¿Me están comprendiendo? Ya hubiera mucho tiempo sido aniquilado. Porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Es el plan, y el enemigo sale todos los días con este propósito. Envía los suyos en cada lugar, en cada casa, en cada familia, para cumplir su rol, que es destruir, que es matar, que es hacer destrucción sobre la tierra, que es sembrar en el corazón de las personas para hacer lo que él tiene planeado hacer. Ni siempre el diablo va a venir y va a atacar directamente, pero él va a usar personas para atacarte. Él va a usar circunstancias para hacer lo que él planeó hacer. Pero quiero decirte más una vez que el diablo no puede hacer nada sin la permisión de Dios. Amén. Job, ¿quién era Job? La Biblia dice que este Job era un hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Era un hombre que tenía muchas posesiones. Era el hombre más rico del oriente. El lugar donde él estaba, él era una persona realmente que había alcanzado todas las conquistas materiales. Había llegado al lugar más alto de nivel y de respeto con las cosas materiales de la tierra. Tenía una linda familia, tenía lindos hijos, tenía los bienes materiales, tenía salud, tenía temor, ofrecía sacrificio todos los días por sus hijos, por el perdón del pecado de los hijos. Era un padre que realmente se preocupaba por la familia. ¿Usted se preocupa por tu familia? ¿Usted ora por tus hijos? ¿Usted ayuna por tus hijos? ¿Usted clama por tu familia? Porque dice la Sagrada Escritura en el versículo 5 que dice que él ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque dice, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este era un padre que protegía a los hijos. Aprendamos algo: proteja a sus hijos, proteja tu casa, proteja tu familia. El diablo está ahí buscando zarandear, como Jesús mismo habla a Pedro cuando dice: el diablo ha pedido para zarandearlo. Hasta en la vida de los discípulos el diablo vino y le pide para zarandear la vida de los discípulos. Pero Jesús dice: no estoy diciendo que el diablo no lo haga, sino que tiene la permisión para hacerlo. Pero una cosa les voy a decir: que la fe no falte. Dios no te va a librar de pasar por el zarandeo. Dios no te va a librar de pasar por el momento difícil de lucha y de prueba. Pero Dios te da algo: tu fe vence al mundo. Por aplaudir al Señor. Tu fe va a vencer. La lucha va a venir, pero tu fe vence. El Dios que usted tiene es más grande que tu enemigo. ¿Me están comprendiendo? Dígame. Y Job protegía, porque sabía que sus hijos no eran perfectos.
Usted tiene que saber que tus hijos tampoco son perfectos. Ore por ellos. Tu familia no es perfecta. Ore por ella. Ore por tu vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ora por ellos como ora por vos. Intercede por los demás como usted lo hace por ti. Hace para los demás y con los demás lo que quieras que haga contigo. Pero cuando se presentó los hijos de los hombres, los hijos de Dios, mejor dicho, en el cielo, Satanás también se presenta. Y Dios le hace la pregunta: ¿dónde vienes? Claro que Dios sabe dónde estaba Satanás, ¿sí o no? Dios sabe. Pero por algún propósito preguntó. Y dice que de rodear la tierra y andar por ella. Así que tenemos que tener en cuenta esto, que el diablo es real y anda buscando una ocasión para tentar hacerte daño, hacer daño a tu casa, hacer daño a tu familia. Y Dios entonces desde el cielo, ya con la respuesta que Dios sabía que Satanás lo diría, Dios entonces dice: ¿no ves a mi siervo Job? Él es temeroso, él es perfecto, él es recto, él es apartado del mal. En otras palabras, es un hombre íntegro. Integridad, que es alguien que está totalmente entregado a la perfecta voluntad de Dios. Entonces Dios le da la palabra, Satanás le responde. Y lo que Satanás está respondiendo a Dios es lo siguiente: la gente te ama porque tú compras el amor de ellos. Job te ama porque le das algo para que te ame. Entienda esto en tu conciencia, en tu espíritu. Cómo Satanás intentó tentó atacar contra Dios diciendo: ellos te aman solo porque tú lo pagas para que te amen. Las bendiciones que ellos reciben es el motivo por el cual ellos te aman. Y en específico, Job, ahora déjame tocar en las posesiones, en la riqueza que tiene. De seguramente te va a negar en el mismo momento y en tu presencia, porque te ama, porque tú le das algo en cambio para que te ame. ¿Atentó contra Dios Satanás con esta pregunta? ¿Atentó contra la vida de Job diciendo: Job, tú le estás sirviendo porque Dios te está dando para que lo sirvas? Tú le estás amando y eres íntegro porque está bien, te paga para hacerlo así. Pero Dios entendía y conocía que Job no estaba siendo íntegro porque le estaba dando el dinero o por lo que estaba recibiendo. Él lo estaba amando por Dios, porque la integridad de Job estaba por encima de lo que él podría recibir y alcanzar de parte de Dios. Él amaba a Dios por lo que Dios era y no por lo que Dios le daba. Ames a Dios no por lo que Él te da. Ame a Dios por lo que Él es. Él es amor. Él es la plenitud que nos llena todo y en todo. Aleluya. Amar a Dios por encima de todo. Amar a Dios sin condición es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Hay un dicho, no sé si acá no escucho mucho, pero en Brasil decía: si termina la plata, termina el amor. Acá también: o para la plata o para el amor. ¿Por qué? Porque se está pagando para poder amarlo. Está hablando de que la mujer, si tiene las condiciones para vivir bien, te va a amar porque tú tienes para darle a ella una seguridad de vida. El día que no tienes la condición de aportar para ella sentirse bien a tu lado, se va a ir.
Porque es un amor condicional, no es incondicional, está condicionado. Doy, pero también quiero recibir. Pero Dios nos amó de tal manera, de manera incondicional, para que el amor que Él nos amó, nosotros podemos amarlo a Él también. Amén. De esta manera. Entonces entra en un proceso la vida de Job, porque pasa lo siguiente: Dios le autoriza a Satanás pasar el límite, porque no podría pasar el límite, porque los ángeles de Dios estaban guardando la vida de Job. Entonces no podría hacer nada, pero Dios autoriza pasar ese límite. Hay cosas que no entendemos, como Job no entendió en su tiempo, y hay cosas que no entendemos cuando estamos atravesando cierta situación. Pero tenemos que saber, Dios sabe lo que hace y por qué y para qué permite. Y Jehová le permitió a Satanás tocar las cosas que tenía. Y dice la Sagrada Escritura en el versículo 13 del capítulo 1, dice: un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, que eran los que vivían cerca del pueblo a donde vivía Job en Mesopotamia. Y esos sabeos vinieron, dice, y tomaron lo que tenía los bueyes, las asnas, y mataron a los criados a filo de espada. Y dice: solamente escapé yo para darte la noticia. Y comienza una etapa de pérdida material, pierde los bienes. Después dice el versículo 16: y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mira, encontramos algo. Siempre ponemos la culpa. ¿De dónde relata la historia que vino? De Dios. Fuego de Dios. Porque somos rápidos y no aprendemos. Desde el principio le ponemos la culpa en otro, y terminamos poniendo la culpa en Dios. Porque entendemos de que quien vino para matar, robar y destruir no fue Dios. Dios ha venido para darnos vida, y vida con abundancia. Pero ese es el plan del enemigo. Pero siempre culpamos a Dios. Cuando peca Eva, peca Adán, y Dios viene junto a ellos. Eva dice: Señor, la mujer. La mujer dice: la serpiente. La serpiente no tenía más a quien poner la culpa. Y luego vuelve Adán, y Adán dice: Señor, la mujer que me diste. Porque siempre terminamos poniendo la culpa en Dios de las cosas que nos suceden, como si Dios fuera el causante de lo que nos está pasando. Decir: Dios tiene el control de todas las cosas. Él permite que pase por un propósito, pero Él no es el causante de ella. Amén. Entonces no ponga la culpa en Dios, pero entienda que Dios está en el control de todas las cosas. Mira, comienza a perder todo lo que él tenía de material: los bienes, los criados. Pero sucede algo más triste, que después viene la siguiente noticia. Versículo 18: entre tanto que éste hablaba, dice, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino, dice, en casa de su hermano primogénito. Y vino
y un gran viento vino del lado del desierto y azotó, dice, las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En todo se escapaba uno para dar la noticia de lo que estaba pasando. Los atalayas de las malas noticias. Pero entienda que Dios sabe cómo trabajar. Dice conmigo, Dios sabe cómo trabajar. Él no te revela cómo Él está haciendo, pero Él te pide que tú confíes en Él a pesar de que no lo entiendas. Porque cuando vino la última noticia del dolor más grande, y solamente el que pasa lo entiende, porque es difícil hablar de algo que tú no has pasado. Es difícil comprender el que llora si tú no has llorado. Es difícil alentar a alguien que perdió un ser querido si tú no has perdido. Es difícil animar a alguien que está desanimado si tú no pasaste por el desánimo. Es difícil levantar a alguien de la depresión si tú no lo has enfrentado, o de una pérdida, o de sea la situación o la enfermedad que has tenido. Hay veces Dios nos forma en las escuelas de la experiencia de la vida. El aprendizaje con Dios, o la teología, el estudio sobre Dios, conocerle a Dios, y Dios a través de su palabra revelarnos a nosotros quién somos nosotros y nuestra condición, es Él permitiéndonos pasar por situaciones que no sabemos cómo controlarlas. El día que tú entiendas que tú no puedes controlar todas las cosas, usted va a depender a poner todo en las manos de Dios, que Él puede todas las cosas. Mientras usted tiene formas y maneras y entiendes que las cosas están en tus manos, Dios te va a dejar que tú controles tu vida a tu manera. Pero el día que tú entiendas que usted no puede tener el control de tu propia vida porque tu corazón es malo, tu corazón no es correcto, y que necesitas de alguien perfecto para guiarte, entonces es el momento que tu vida comienza a entrar en el proceso del crecimiento espiritual para ser llevado a la estatura del varón perfecto. Mira que Dios comienza a entrar por la escuela, poniendo a Job por etapas, perdiendo cosas que él necesitaba para vivir. Va perdiendo los bienes materiales, sus recursos que le traía a él el pan. Él va perdiendo, y luego pierde lo más doloroso que puede pasar a un padre o una madre: perder a un ser querido. Pero cuando él experimenta todos esos dolores y se encuentra en ese camino sin salida, dice la Sagrada Escritura en el versículo 20, dice que se levantó Job y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Hermanos, esa es una lección que tenemos que aprender. Antes de ir a cualquier lugar, tenemos que irnos, levantarnos, romper nuestras vestiduras y decir: Señor, tú eres digno de ser adorado. Le estaba mostrando al mismo diablo que le decía a Dios: Él te adora por lo que tiene, Él te sirve porque tiene algo en la mesa. Ahora Job estaba sin nada, sin los bienes materiales, sin las ovejas, sin los recursos y sin los hijos. Pero aunque no tenía más nada, el corazón de un adorador adora al Padre, no por las cosas que el Padre lo da. Lo honra al Padre
por tener un Padre tan bueno y maravilloso como es Dios. Aleluya. Por aplaudir al Rey. Si tú puedes también adorarle, si tú puedes también exaltarle por lo que Dios es, no por lo que Dios te da. A pesar de los pesares, el Señor es digno de ser adorado y de ser engrandecido. Aleluya. Pero Satanás no desiste. No desistió de Job. No desistió de Jesús cuando estaba siendo tentado en el desierto. Una tentación, otra tentación, otra tentación y luego la tentación más grande. Si postrado me adorare, te daré todo el reino. Pero Jesús dice: solo a un Señor servirás y solo a Él adorarás. Yo no te voy a servir por lo que tú me puedas dar. Yo le sirvo a mi Padre celestial, por quien Él es. Aprenda a servir a Dios por lo que Él es. Porque si le sirve a Dios solamente por lo que Él te da, el diablo te puede dar aparentemente algo mejor de lo que Dios te está dando, para robarte y sacarte del propósito de Dios. Quien sirve a Dios por dinero, servirá al diablo por un sueldo mejor. Sean en silencio. Si tu mirada cada domingo es: me voy a la iglesia para recibir una bendición, y no ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces está mal en tu nivel de adoración a Dios. ¿Me están comprendiendo? ¿Qué hizo Dios en la Sagrada Escritura? Esperando que el pueblo lo sirva y que lo adore. Porque las bendiciones vendrán por añadidura. Nunca fue la causa de tu adoración las bendiciones, sino que tú adoras a Dios y Dios por su gracia y misericordia te lo da. Pero tú no tienes que estar adorando esperando recibir algo de Dios. Usted tiene que adorarlo por lo que Él es. Y las bendiciones te vendrán porque te pertenece como hija de Dios y como hijo de Dios. Te vendrá. Dios es el dueño de la plata y del oro. ¿Me van entendiendo? Dígame. Por eso tenemos que entender esto. Dice que se postró en tierra y adoró. Y dijo, versículo 21: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, entienda que Job otra vez dice: Jehová quitó. Siempre ponemos Dios nos quita. Lo que estaba entendiendo, yo pedí al Señor que me diera el entendimiento de esta palabra, la exégesis, y ir y entender el contexto de esta palabra. Lo que entendí en mi espíritu era que Job estaba diciendo: Dios, tú estás en el control de mi vida. Y si el diablo puede hacer algo en mí, en mi casa, en mi familia, es porque tú lo has permitido. Y jamás le voy a atribuir al diablo las cosas cuando tú estás en el control de todas ellas. Porque el diablo no tiene poder de hacer absolutamente nada sin que Dios la permite. Jehová dio, Jehová quitó, si el nombre de Jehová bendito. Decí conmigo: si el nombre de Jehová bendito. Amén. Entender de que Dios está en él control de todas las cosas. Entonces, con esa historia, y si vamos a relatar toda la historia de la Biblia, encontrando de que
luego de esta noticia y de lo que Job estaba pasando, Satanás vuelve otra vez y dice: bueno, déjame ahora tocar su cuerpo, porque si toco su cuerpo ciertamente te va a negar. Entonces Dios le da la permisión a Satanás para tocar el cuerpo de Job, pero no matarlo, porque la vida de Job estaba bajo el control y el dominio de Dios. Y permitió que Satanás tocara su cuerpo. Y dice que vino una lepra, una sarna, que calcomía su cuerpo, y él se rascaba. Y él ahora, siendo el más poderoso y el más grande, dentro de su ciudad de Uz, cerca de Mesopotamia, el hombre poderoso en fracciones de días estaba ahora en cenizas para amenizar el dolor, el sufrimiento, con su cabello, con su cabeza raspada, vestido de cilicio, raspándose con teja y sintiendo el dolor y la aflicción sin entender por qué él estaba sufriendo. Y la noticia rápidamente se esparce entre los amigos. Y dice que los tres amigos, cuando se entera que Job, su amigo, estaba en aquella situación, que era Elifaz, Bildad y Zofar, se reúne y viene junto a Job y le ven a Job en aquella situación, y dice que ellos se quedan con Job durante 7 días y se viste también de luto con Job. Y ellos no hablaron absolutamente nada, Job. ¿Por qué no hablaron? Porque no podría hablar, porque el sufrimiento de Job era tanto. Dice que ellos veían el dolor de Job y de tal manera que ellos se callaron. Hermano, hay veces en nuestra vida tenemos que aprender esa lección. Cuando estamos con alguien que está sufriendo, nuestras palabras ya no valen mucho, pero nuestra presencia sí vale mucho. Decir: estoy aquí, cuéntame, cuenta conmigo. Si quieres abrir tu corazón y contarme algo, estoy aquí, punto. No necesita hacer preguntas de su vida: ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué está pasando? ¿Qué le llevó a estar ahí? Cállate y deja simplemente que tu presencia hable por ti mismo. Los tres amigos simplemente estuvieron ahí cuando Job estaba en el inicio y en el peor momento de su vida. Dios siempre va a enviar a alguien para estar contigo cuando todas las cosas se ponen difícil y ya sientes que vas a estar sola o solo. Dios va a enviar a alguien para estar contigo. ¿Cuánto lo creen? Diga amén. Amén. Va a estar contigo. Y no espere que te hable, que simplemente te diga: estoy aquí. Usted ya tiene que alegrarte, porque las palabras en momentos de dolor no sirven. Sí, hay palabras que consuelan, pero ni siempre. Con el dolor es intenso, que trasciende nuestra capacidad de pensar. Nuestra mente queda nula. Solamente sentimos el dolor y no escuchamos más nada. Y te pueden dar los consejos más lindos, pero la persona que está ya en un estado de sufrimiento excesivo, esa persona ya no escucha, pero te ve. Y esto es lo que trae consuelo. ¿A cuántas personas en momentos de su muerte, cuando están por partir, le dijeron: llámale al pastor y quiero que él venga? Y en el momento de su muerte, antes de partir, quería que yo estuviera a su lado. Otros simplemente que agarrara su mano mientras se descompensaba y partía. Porque la presencia
está trayendo también al corazón de la otra persona consuelo más que nuestras propias palabras. Estos tres estuvieron ahí 7 días y se sentaron con él en tierra. Yo creo en el nombre de Jesús que hay un equipo maravilloso que el Señor nos concede. Amén. Equipo que se une y dice, bueno, estás sufriendo, no te preocupes, estoy contigo. Esto va a pasar, quédate tranquilo. Yo te digo en el nombre de Jesús, esta situación va a pasar, esta lucha va a pasar, este dolor va a pasar, este momento difícil va a pasar, esa crisis económica va a pasar, esa crisis emocional va a pasar, esta lucha va a pasar, este problema va a pasar, esta enfermedad va a pasar, y pronto vas a cantar el himno de victoria. Soporte, resista, porque Dios está contigo. Aleluya. Bendito es el Señor. Job no retribuyó ningún despropósito, no atribuyó ningún despropósito a Dios. Sí, el dolor fue tanto. Sus amigos estuvieron con él. Él maldijo el día que él nació. Porque ¿quién no se equivoca cuando estamos en profundo dolor y decimos palabras que después nos arrepentimos? O hacemos algo que después nos arrepentimos de haber hecho, dicho. Pero no atribuyó a Dios ningún despropósito. Sus amigos después intentaron aconsejarlo y dijeron: Job, busque, examine tu corazón. Quizás está en contra de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Quizás cometiste un pecado, por eso estás sufriendo. Medite, analice, vaya, reconcilie con Dios, busque estar en paz y te vendrá el bien y te vendrá el favor y serás sanado y serás restaurado. Los amigos de Job intentaron de todas las formas, hasta ponían culpa sobre Job porque pensaba que no era correcto que él esté sufriendo siendo justo, siendo inocente. Los amigos intentaron entrar en la profundeza del corazón de Job para ver si Job por lo menos hubiera pensado en algún mal. Le decía: vaya y medite, seguramente una viuda tú no los ayudaste, seguramente a un criado no le extendiste la mano, seguramente a alguien que estaba desabrigado no le abrigaste. Vaya y medite. Y parecía una ofensa para Job porque él meditaba y no encontraba que él había hecho algo malo. Y después él busca defenderse. Él pide a Dios: Señor, déjame defenderme delante de mis amigos. Y defiende. Dice: Señor, si he hecho algo malo, que el castigo venga sobre mí. Y se defiende. Y luego viene su otro amigo, el cuarto amigo, y dice: estoy molesto contigo. ¿Cómo te pones en el lugar de Dios y quieres justificarte? ¿Eres más justo que Dios? Y entra en un conflicto 3 amigos diciendo: medite, reflexione, quizás has pecado. Otro diciendo: no necesitas justificarte. Usted no eres más justo que Dios. Dios está en el control. Él va y se revela y dice: Señor, ¿por qué todo esto? Y Dios dice: bueno, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuándo estabas cuando se hizo los cielos y la tierra? ¿Conoce los nombres de las aves? ¿Conoce las profundezas? ¿Conoce todo lo que hay? Dime si tienes sabiduría. Explícame. Dios le comienza a hacer preguntas a Job. Y Job comienza a entrar en reflexión. Y dice que la Sagrada Escritura, que Job le responde al Señor en el capítulo 40, después de que Dios le hace tantas preguntas, él dice lo siguiente. Cuando Jehová le responde y dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Y el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová. Ahora entra en conciencia. Él entiende su naturaleza. Decí conmigo: Job entiende su naturaleza. Sí, su naturaleza humana. Somos fallos.
Somos pequeños, somos débiles, somos humanos. ¿Qué podemos nosotros querer justificarnos? La Biblia mismo dice: ¿quién acusará los escogidos de Dios si Jehová es quien lo justifica? He aquí que yo soy vil. Vil, ¿qué es vil? En otras palabras, soy algo que perece. Soy temporal en esta tierra. Soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y dice: una vez hablé, mas no responderé. Y aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Él dijo: Señor, con todas las preguntas que me hiciste, me doy cuenta que no tengo ninguna respuesta a todas las preguntas que me hace. Solo tú puedes responderte a ti mismo. Mi sabiduría no alcanza a darte una respuesta. Soy vil, soy pequeño, soy frágil. Amén. Entienda que Dios está esperando de nosotros lo siguiente: que entendamos, que tengamos la humildad para reconocer que somos polvo, que somos fallos, que somos pequeños, que somos peregrinos y que somos dependientes de Dios. El día que nos humillamos más de que las circunstancias nos están humillando, entonces vamos a encontrar el camino de la honra, el camino de la exaltación. La Biblia dice que si nosotros nos humillamos, Él en su debido tiempo nos exaltará. Aplaude al Rey porque Él vive. Lo que Dios está esperando de ti, de mí, de nosotros como iglesia, es que tengamos un corazón humilde para reconocer que dependemos de Dios. Amén. Pastor, estoy pasando por el valle. Bueno, profundizate un poco más. Anda de manera más sencilla en tu corazón delante del Señor. Porque después de todo esto que Job pasó, las aflicciones, intentando justificarse, teniendo las preguntas de Dios a diario, dice la Sagrada Escritura que Dios se presenta a él. ¿Sabe por qué Dios permite ciertas luchas en nuestras vidas? Es porque Dios se quiere revelar a ti. Dice conmigo: Dios se quiere revelar. Dios quiere mostrarse quién Él es y el Padre amoroso que Él es para con nosotros. Porque después de todo, Él tuvo un encuentro con Dios. No se sabe exactamente el momento, pero Él termina diciendo en el capítulo 42. Vamos a leer el capítulo 42, el versículo 1 hasta el versículo 5. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento, el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, hablaba lo que no entendía. ¿Reconoce él cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios te va a enseñar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Entonces hay momentos que tenemos que clamar con humildad y decir: Señor, enséñame cómo tengo que enfrentar esa situación. No cuestionarle, no justificarte, no decir: Señor, ¿por qué? Señor, enséñame cómo tengo que enfrentar. ¿Cuál es la actitud correcta delante de este problema, delante de esa situación? El Señor te va a enseñar. Amén. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén.
Esto fue el propósito de toda la vida de Job, que al final él tuvo un encuentro personal con Dios, como tú también tendrás un encuentro personal con el Señor, que en medio de toda la circunstancia usted va a conocer el gran yo soy, y cuánto Él te ama, cuánto Él te cuida, y el propósito que Él tiene en cada situación que Él permite que usted pase. Él es fiel, Él es bueno y maravilloso. Él es digno de ser alabado en todo tiempo. No por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Así conmigo, no por lo que Dios me da, sino por lo que Él es. Y después termina la lección. La lección va terminando con lo siguiente: que Dios ahora llegó el tiempo final. El libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces entra en una etapa de ponerse a cuenta. Decir conmigo, ponerse a cuenta. Entonces Dios dice: ahora me voy a poner a cuenta. Voy a poner a cuenta con mi siervo Job, pero voy a poner a cuenta con los amigos de él. ¿Cuánto Dios se va a poner a cuenta conmigo? Dios se va a poner a cuenta contigo. Aleluya. En algún momento Dios se va a poner a cuenta. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Decid conmigo, los libros. ¿Sí? ¿Por qué digo para repetir? Para que grabes la memoria. Los libros fueron abiertos. Y dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, que dice, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. No solamente fueron lanzados en el lago de fuego, sino que también fueron juzgados según sus obras. El castigo para cada uno va de acuerdo también a sus obras. La condena es eterna. El lago de fuego es para todo. Pero el juicio y el castigo va de acuerdo a sus obras. Entonces está hablando que Dios en su tiempo juzgará a cada uno según sus obras. Esto tiene que traer temor a tu corazón, a nuestro corazón, y al corazón de la gente que están viendo. Porque llegó el momento que Dios también dice: ahora voy a poner a cuenta con Elifaz, el temanita, con Bildad, con los tres amigos. Voy a ponerme a cuenta. Y dice la Sagrada Escritura en el libro de Job, del capítulo 42 y el versículo 7, que llegó el momento que Dios va y le pone a cuenta ahora con los tres amigos de Job. Y dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se incendió contra ti
y tus dos compañeros. ¿Qué dice? Porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Entonces ahora llegó el momento del Elifaz, el temanita, sus dos compañeros. Ahora nos ponemos a cuenta. Y dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Ahora le toca la humillación a los 3 amigos que no hablaron correctamente, sino que en vez de decir: entienda que Dios tiene el propósito, que Dios tiene el control, confía en Dios, no te desanime, Dios está en el control, confía en Dios, aférrate a Dios. Los 3 amigos intentaron buscar una culpa sobre la vida de Job en vez de alentarlo a seguir confiando en Dios. Amén. Y esos 3 que actuaron de esta forma fueron llamados. Dice: ahora quiero que ofrezca sacrificio. ¿Por qué ofrecer el sacrificio? Porque era para el perdón, era la forma que ellos iban a alcanzar el perdón de sus pecados. Y no solamente ofrecer el sacrificio y llevarle para entregarle al Señor, sino también ir delante de Job y pedir la oración. Entienda algo, que Dios es un Dios perfecto, y cuando usted actúa de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, aquellos que hicieron mal y actuaron mal tendrán que venir y pedir perdón, y tú orarás por ellos para que sean librados del juicio de Dios. Eso la gente no entiende. Te fallo y después le digo: Señor, perdóname porque le fallé a fulano. No, yo tengo que ir y decir: quiero que tú me perdones por lo que yo hice. Dios me manda, me humillo, perdóname. Esa es la forma que esta persona o que yo voy a alcanzar el perdón de Dios. No es pidiendo perdón a Dios porque le he fallado, es pidiendo a quien le he fallado el perdón para que esta persona me libere de culpa delante del juicio de Dios. Y esos 3 amigos se fueron, porque si ellos se encerraran en el orgullo y dijeran: no vamos, yo quería ayudarle, yo lo quería y dije esto, y querían intentar justificarse, ellos iban a sufrir la ira de Dios, la consecuencia de un corazón orgulloso y enaltecido. Pero ellos se humillaron y se fueron junto a Job para que Dios atendiera. Porque dice: porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. 2 veces Dios habla lo mismo. Y se fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y del otro lado tenía alguien. Job tenía una misión. Ahora Job tenía que orar y bendecir a sus amigos. Y dice: y quitó la aflicción, el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Amén. ¿Estás preparado para recibir lo doble de parte del Señor? ¿Estás preparado para adorar a Dios a pesar de los pesares? ¿Estás preparado para enfrentar la circunstancia diciendo: Dios, tú tienes el control, y tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas me ayudan para bien? Gracias, Señor, estás en el control. Te adoro no por lo que tú me das, te adoro por lo que tú eres. Gracias porque te conozco, y esto vale más que las bendiciones que me puede dar. Aleluya, puede alabar el Señor, dale gloria, porque el Señor está escribiendo una nueva historia para tu vida. Dios va a restaurar todas las cosas, y las bendiciones de Dios no añadirá tristeza con ella. Amén. La bendición de Dios no añadirá tristeza con ella. Esté preparado para perdonar. Esté preparado para orar.
esté preparado para bendecir, porque tiene que estar preparado para recibir la bendición que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos creen que a partir de hoy comienza una nueva historia en tu vida? Amén. Estoy profetizando esto según la palabra. Vendrá una nueva historia de Dios para tu vida. Lo que se escribió, recuerda, Dios está escribiendo. Y si fueron de aflicciones y de luchas, Dios llega el momento que se pone a cuenta contigo y dice: llegó la hora de recompensarte. Llegó la hora de darte la recompensa. Llegó la hora de que disfrute de las bendiciones que te pertenecen. Y mostró Dios a Satanás que Job amaba a él, no porque tenía las cosas materiales, sino porque su corazón era correcto delante de Dios. Quiero orar por ti. Vamos a orar junto al Señor. ¿Qué lección usted aprende de esto? Medite en tu corazón. ¿Qué lección usted aprende? Adorar a Dios en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi